Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Te vamos a estar acompañando durante esta hora con todos los temas que tienen que ver con nuestra actualidad nacional, provincial y local. Está Fernando Chazú, por supuesto, aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, Mabel, buenas noches. Un gusto estar nuevamente contigo. Y como todos los lunes, ratificamos nuestro compromiso con la verdad. Es así como vos lo mencionás, ¿no? Y lamentablemente tenemos que decir que hay dos cuestiones que se están cruzando en estos días, tienen que ver con un problema que, bueno, que es de larga data en nuestro país, como la pobreza, y ahora circunstancialmente mezclada, ¿no? con las temperaturas actuales, con el frío. Con la ola de frío en la Argentina. Sí, sí, tal cual. Uno de los temas que se plantean, porque lamentablemente ya se han dado varias muertes a lo largo y ancho del país, una muy cerca de donde se definen los destinos de nuestro país, justamente, que ha logrado, ¿no?, poner este tema en agenda y obviamente hacer ver que cada vez hay más gente en situación de calle. Fundamentalmente, si uno toma datos y relevamientos de los últimos 4 años, ¿no?, del 2016 a esta parte, lo que ha venido ocurriendo es justamente eso, un saldo que nos va dejando más gente en la indigencia, más gente, como decíamos, en situación de calle. Sí, obviamente, Mabel, que la ola polar, siempre cuando hay crisis social y económica, como está pasando hoy en Argentina, el impacto es mayor en la ciudadanía. Vos fijate que según la cifra oficial, en Capital Federal hay 1.146 personas sin techo. Sí. Y bueno, la cantidad de personas que están en situación de calle. Ajá. Lo que han mostrado todos los canales de televisión de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, sí, con las personas que sin techo, digamos, y que distintas organizaciones sociales, ante la ausencia del Estado, la asistencia parcial del Estado, han abierto las puertas de sus instituciones para cobijar a muchísimos argentinos y darle un techo ante tamaña ola de frío, ¿no? Y dar una respuesta ante semejante emergencia social, ¿no? Porque esto, independientemente del frío, muestra claramente, ¿no?, cuál es la situación en la que están viviendo muchísimas personas, y esto tiene que quedar en claro. La mayoría de ellas no quieren estar en esa situación porque obviamente se hablan de personas que tienen algunos problemas mentales. Obviamente también esas forman parte de esta cifra, pero son un porcentaje muchísimo menor, ¿no? Hay personas que han sido expulsadas de sus hogares justamente por la crisis económica que atraviesa nuestro país desde hace tantos años. Decías vos, Fernando, esta cifra oficial que dan ellos y que otros relevamientos la dan muy por encima, ya vamos a estar diciendo exactamente cuál es el número. De todas maneras, se dice que es un 5% más que el año pasado, ¿no? Mirá que cerquita de 2018 y con tanto crecimiento en torno a esto, el año pasado se hablaba de que eran 1.091 personas, sí, según este relevamiento oficial, y un 32% más. Este es el número que nos tiene que afligir, este es el dato, ¿no?, estadístico que nos tiene que llamar la atención, que en 2016. Y bueno, desde otras organizaciones sociales, Mabel, dicen que, bueno, que la cifra es considerablemente mucho mayor. Sí. ¿No? Hablan de 7.251 personas, claro, en situación de calle. Pero digo, lo más llamativo de esta situación que están viviendo muchos argentinos es el enojo del gobierno con aquellas organizaciones, con aquellos clubes deportivos que han abierto las puertas, sí, de sus instalaciones, donde tienen ellos, ¿viste? Muchos de ellos en la ciudad de Buenos Aires tienen albergues justamente para sus jugadores, y han abierto las puertas para que estas personas que están en situación de calle puedan asistir y darle abrigo y darle alimentación y demás. Y se han enojado de una manera que es increíble, digamos, porque al contrario deberían estar agradecida de que el conjunto de la sociedad civil se ha puesto a disposición de la sociedad para también tratar de colaborar con el Estado en la asistencia de estas personas. Pero lo curioso, viste, es que se molestaron, es como que al solidarizarse con aquellas personas que están en situación de calle, las organizaciones sociales como que han puesto más en evidencia el problema social y económico que estamos padeciendo en Argentina.
Bueno, pero estas lamentablemente no son las únicas muertes que nos deja la pobreza y el frío, ¿no? Porque una falla eléctrica en una estufa habría causado el incendio en el que murieron 5 nenes en Pilar. Estamos hablando de que esto era también una vivienda absolutamente precaria. Obviamente estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de malas condiciones. Y recordá, Fernando, que justamente las muertes relacionadas con la pobreza en estas épocas del año tienen que ver con esto, ¿no? Con incendios, con intoxicaciones con monóxido de carbono, con situaciones que se repiten año a año, pero que este año incluso parecen agudizarse en este 2019. Y bueno, lo que pasa es que, a ver, cada vez menos la gente trata de utilizar el gas por el altísimo costo que tiene la prestación de servicio. Entonces, y además, que en eso, digamos, de buscar cómo ahorrar, utilizan artefactos eléctricos, digamos, de gas, que no están en condiciones y que justamente, que por la situación que atraviesan, lo recomendable es que antes de poner en funcionamiento cualquier artefacto de gas, y sobre todo lo que no son de tiro balanceado, que debe ir un gasista matriculado a hacer un servicio a ese aparato, claro, para tratar de garantizar de que funcione correctamente y no esté quemando mal. ¿Sí? Bueno, directamente o no utilizan o utilizan mal, o bien, como decís vos, utilizan para calentarse el horno de la cocina, digamos, cosas, claro, que están, sí, realmente prohibidas en ese sentido. Y bueno, además, obviamente que el hacinamiento y la pobreza también trae consigo muchas situaciones de desidia o de negligencia también de parte de quienes deben cuidar de los niños, ¿sí? Porque en este caso creo que los padres estaban... sí, no estaban, supuestamente estaban ausentes. No estaban en la casa. Pero bueno, esto es también un hecho puntual que queremos resaltar, ¿no? ¿Y sabes por qué también me llamaba la atención esta circunstancia? Porque el Observatorio de la Pobreza realizó a partir de los últimos datos del INDEC una proyección sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población de 0 a 17 años, ¿no? Edades que tenían justamente los niñitos estos que murieron en ese incendio, porque dicen que ahora la pobreza tiene la cara de la niñez en nuestro país, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí. Llegando a la conclusión de que el 48,47% de los niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza. O sea, estamos hablando prácticamente de la mitad de la población infantil, ¿no? En nuestro país. Esto es terrible, es un dato que seguramente tristísimo, a ver lo que te lastima, ¿no? Tristísimo, y es como decir, nos lastima, nos golpea fuertemente, sobre todo de que, como decís, que la radiografía, digamos, de la pobreza y de la indigencia esté en la cara de un niño, digamos, sí, sí, que golpea fuertemente a los niños y a los adolescentes en la Argentina. Y bueno, eso nos debe llamar profundamente a la reflexión. Casi el 11% de los niños en nuestro país viven en la indigencia, ¿no? Son datos realmente aterradores, alarmantes. Por eso digo esto, independientemente de que parezca una cifra, que uno la toma de un estudio, la lee, son cuestiones que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Que todo el tiempo las estamos mirando, las estamos observando, y obviamente es necesario que se intervenga en toda esta circunstancia. Bueno, así empezamos la política en debate en esta jornada. Esperamos que nos sigan acompañando. Tenemos mucho más, así que los invito a que se queden ahí. Ya volvemos. Las obras que hicimos y las que estamos haciendo en Rosario de la Frontera son obra de todos. Construimos 532 viviendas y 252 soluciones habitacionales. Sumamos 2 nuevos puestos sanitarios, ampliamos el Hospital Melchora Cornejo y refaccionamos el Centro de Salud Ramón Abdala de Rosario de la Frontera. Finalizamos el edificio de la terminal de ómnibus. Creamos un nuevo edificio municipal y una fiscalía penal para que tengas un mejor servicio. El Centro de Desarrollo Infantil y Jardín Maternal ya es un hecho y continuamos con las obras del Colegio Secundario número 5223 en El Portero. Refaccionamos el Teatro Municipal y estamos finalizando la puesta en valor del Hotel Termas. El sistema de emergencias 911 sigue sumando tranquilidad y seguridad para todos. Estamos ampliando el suministro de energía eléctrica para Bellavista y son muchas las obras que aún seguimos sumando. Obras para que vivas mejor. Gobierno de la provincia de Salta.
Continuamos acompañándote en la política en debate. Está Violeta Gil con nosotros. Ella es precandidata a senadora dentro del FIT Unidad, ¿no? Dentro de este frente de izquierda. Y una de las cuestiones que nos estamos planteando a lo largo del programa es qué es lo que va a pasar con la polarización, ¿no? Esta cuestión que se ha planteado desde hace muchos años y que obviamente lleva a mirar solamente dos opciones. En este caso sería justamente la fórmula Fernández-Fernández y obviamente el oficialismo liderado por Mauricio Macri. ¿Cómo estás, Violeta? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mabel? Muchas gracias por invitarme. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo se paran ante esto, ¿no? Cómo finalmente, a través de lograr consensos y de generar, además, incorporar al MST dentro de este Frente de Izquierda Unidad, quieren intentar romper con esta supuesta grieta que todavía existe entre los argentinos. Bueno, lo que vos planteás es clave, porque hay un intento por parte de los partidos de la burguesía, de las fuerzas políticas en pugna, de construir esta polarización política cuando en realidad es falsa. Es un intento, es un esfuerzo de tratar de quitar de escena o digamos desdibujar lo que existe en realidad de fondo, que es un cuadro de agotamiento brutal, de una ruina, de un régimen político que está acabado en su capacidad de desarrollar los intereses más elementales de los trabajadores, del pueblo argentino, hasta te lo digo así, de defender la soberanía de este país. Y están agotados Fernández, Macri, Pichetto, bueno, lo voy a colocar también en este plano, Labaña, Urtubey, están agotados porque ellos han gobernado este país los últimos años y son los responsables de habernos llevado a los peores índices de desocupación. Tenemos un desarrollo productivo que está paralizado en la Argentina, el 50% de la capacidad productiva de este país está quebrado, está estancado. Todos los acuerdos que se tienen que llevar o desarrollarse en sus términos con el Fondo Monetario Internacional van a significar para el pueblo argentino una nueva hipoteca, es decir, más endeudamiento, más sacrificio, más ajuste. Y este es el programa político que defienden tanto Macri, Pichetto, Fernández y Labaña, Urtubey. Bueno, los tres Macri y bloques... Pichetto quizás con mayor profundidad, ¿no? Porque en algún momento Macri decía que él, si era reelecto, iba a acelerar, digamos que todas las medidas que había tomado de ajuste las iba a profundizar, pero a una mayor velocidad. Ahora todos los van a tener que acelerar. El Fondo Monetario Internacional le ha dado concesiones a la Argentina que no se las ha dado a nadie, justamente por la situación delicada de la política argentina, de la enorme crisis política, el agotamiento de las fuerzas políticas, la desintegración de los partidos. Y entonces, en este sentido, el Gran Capital, el Fondo Monetario han dado concesiones, han habilitado renegociaciones durante todo este año, pero después del 10 de diciembre no van a tener concesiones. Van a exigirle al gobierno que asuma en la Argentina que vaya a fondo con las políticas de ajuste. Y en este sentido, los candidatos de la burguesía, los partidos patronales toman nota de esto y se dan cuenta que solos no pueden, no tienen el capital político para llevarlo a fondo, y ya incluso la incorporación de Pichetto a la fórmula con Macri, que estaba agotado, Cambiemos, sí, o Cristina corriéndose para incorporar a Fernández, que es un hombre leal a los intereses del gran capital. Él ya lo ha hecho, le ha pagado los intereses de la deuda desde el año 2005, con la renegociación en la Argentina, con el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, son hombres probados por el capital que defienden sus intereses. Ahora el Fondo Monetario les va a exigir esta aceleración, y lo interesante del caso, por esto digo yo lo de la polarización, sí. Uno cuando enfrenta una polarización se enfrenta con dos bloques políticos, por lo menos diferenciados, que tienen modelos de salida que son diferentes. En este caso no. En este caso, estratégicamente, ellos defienden los intereses del gran capital, de los grandes grupos especuladores, de los que se han enriquecido con la pobreza del pueblo argentino, y es por eso que los trabajadores, frente a esta situación, es efectivo, tenemos que construir una polarización, pero tiene que defender intereses de clase. Entonces, los trabajadores con un programa político propio por la defensa del salario, de los puestos de trabajo, de los recursos estratégicos de nuestro país, sí, tenemos que enfrentar a estos bloques políticos. Violeta, ¿se puede no pagarle al fondo? Porque una de las cuestiones
que ustedes han mencionado en campaña, pero que yo creo que la gente todavía lo mira con temor, con cierto resquemor, es esta, ¿no? No pagar una deuda que ustedes consideran usuraria, que de alguna manera ha hundido y va a seguir hundiendo a nuestro país en mayor pobreza, en mayor desocupación a lo largo de estos años y comprometiendo además a muchísimas generaciones hacia adelante, ¿no? Totalmente. No, la deuda no solamente es usuraria, sino que es ilegítima. En primer lugar, porque el pueblo argentino no ha visto un centavo de estos 57.000 millones de dólares que han venido a la Argentina. Se han fugado y han servido para rescatar a los grandes grupos económicos. Entonces, en primer lugar, es ilegítima, es usurera. En segundo lugar, ¿se puede? No, se puede romper este acuerdo con el Fondo Monetario. Para nosotros es un punto clave, porque solos está claro que no vamos a poder desenvolver, pero los trabajadores actuando desde conjunto con un programa propio, tenemos la potestad de poder hacerlo, en primer lugar, porque somos los trabajadores los que producimos la riqueza de nuestro país, los que la tenemos que defender y la tenemos que poder administrar. Por eso desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda Unidad, con quien intervenimos en las próximas elecciones, lo que planteamos es que lo que hay que desarrollar es una transformación del conjunto de las relaciones políticas, sociales y económicas en la Argentina y rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, no pagar esta deuda que es usurera, que significa una nueva hipoteca para los trabajadores, forma necesariamente parte de una transformación del conjunto. Los trabajadores tenemos que recuperar el control de la banca y del comercio exterior. Tenemos que poder hacernos cargos de tener una administración de los recursos naturales, esto que te planteaba recién, nacionalizar los recursos naturales estratégicos de nuestro país y ponerlos bajo el control de los trabajadores. ¿Qué costo social puede tener para el país, no pagarle al fondo? Mira, las amenazas y el costo que se plantea es bloqueo, cerrar la posibilidad de la Argentina de tener un vínculo con el extranjero, que no haya inversiones por lógica, pero eso es lo que ya hoy en día ocurre. La Argentina está brutalmente bloqueada, nos han prometido inversiones y acá no han llegado, efectivamente. Por el contrario, se ha quebrado la capacidad productiva de este país. Durante los 12 años del kirchnerismo se han garantizado 500.000 millones de pesos en materia de subsidios. El gobierno de Macri los ha quitado en su política del déficit cero, pero los ha transferido al bolsillo de los trabajadores y eso ha significado tarifazos brutales. Hoy los trabajadores no podemos pagar la luz, no podemos pagar el gas, pero paralelamente tenemos una situación de crisis energética brutal con los apagones que hemos tenido, que son públicos y que se han conocido. Entonces, la continuidad de este régimen político significa una catástrofe para los trabajadores, más sufrimiento en este sentido. Tenemos que transformarlo, nosotros planteamos que lo tenemos que desarrollar sobre la base de una acción del conjunto de los trabajadores, actuando como clase social, y sobre la base de eso defendiendo un programa político propio. ¿Cómo han vivido estas jornadas, ¿no?, donde la pobreza se ha evidenciado mucho más con estas muertes por frío que se han dado en todo el país, incluso acá en la provincia de Jujuy, y al mismo tiempo esta suerte de burbuja en la que por ahí algunos se sienten un poco más reconfortados con un dólar quieto, ¿no?, un dólar en baja y además absolutamente quieto, que mostraría una cierta estabilidad económica, ¿no?, bueno, y por financiera. eso, la estabilidad que auguran los analistas, en realidad claramente es un guiño por parte del gran capital y también de los bloques políticos, de Fernández y demás, a tratar de sostener a pulmotor a este gobierno hasta el 10 de diciembre, es decir, llegar en calma hasta las elecciones. Mientras tanto, la población se muere de hambre, se muere por desnutrición, se mueren por frío. Sí. Y se ha recorrido en todas las redes sociales mensajes que el problema no es el frío, el problema no es la ola polar, sino que es un gobierno y sus políticas que llevan a la barbarie a la población, a que las personas mueran por frío. Entonces, esto nos da a nosotros la pauta de entendimiento de que los trabajadores tenemos que actuar con un programa político propio, porque con ellos no vamos a encontrar una salida a nuestros intereses, ellos no los van a garantizar, los tenemos que garantizar nosotros, como te decía, por ejemplo, el caso de Salta. Tenemos una oleada de trabajadores estatales que están en conflicto con el gobierno porque se termina un ciclo en la provincia de Salta y la clase obrera salteña ya conoce por experiencia propia que cuando se termina un gobierno, los precarizados de hoy son los futuros despedidos de la próxima etapa. Ha ocurrido con el romerismo y el pueblo salteño ha tomado nota sobre esto. Entonces, la enorme pelea por los trabajadores de la salud, de los docentes, de los trabajadores de ordenanzas, de los viales,
están reclamando estabilidad laboral, es la pelea que tenemos todos los trabajadores para defender lo más elemental, que son nuestros puestos de trabajo genuinos, que hoy están en una franca destrucción por parte de los representantes que hoy se quieren volver a postular. Romero, que quiere estar de nuevo en el Senado, sí, es responsable de la destrucción de los puestos de trabajo en Salta. Lara Gross en el departamento de Orán. Si el pueblo de Orán sabe algo, es del bagalleo y de lo que es la destrucción de trabajo genuino. El departamento de San Martín, que ahora tenemos una crisis en puertas con la tentativa del cierre de la refinería Campo Durán, que es un problema político, que una provincia y un país cierre sus destilerías porque no sometemos al monopolio del comercio extranjero, no vamos a poder desarrollar ningún derivado del petróleo. Es muy terrible y delicado este problema, entonces los trabajadores tomamos nota de todo esto. Los compañeros del Partido Obrero vamos y entendemos que tenemos que explotar este proceso electoral, que es un proceso en donde los trabajadores discuten sobre estos problemas, y en función de eso abrirnos un curso de salida propia. ¿Qué va a pasar con los votos de los indecisos? ¿Cómo pueden captar eso? Porque todavía hay muchas personas que no saben a quién van a votar, no saben por quién se van a decidir. Así que bueno, ahí hay un capital todavía para obviamente llevar hacia las filas del Frente de Izquierda, ¿no? No, sin lugar a dudas, no conozco los números, los porcentajes en el caso de Salta, sobre todo a nivel nacional, pero sin lugar a dudas la campaña que desenvuelve el Partido Obrero y el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, de hecho estamos durante toda la jornada de hoy realizamos recorridas, durante la semana vamos a estar en distintos barrios y demás. El problema es que tenemos que ganar una intervención positiva de la clase obrera, de los compañeros desocupados en las próximas elecciones, para sobre la base de esto poder reforzarnos, porque un voto que conquistemos al Frente de Izquierda, un compañero que ganemos al desarrollo de esta campaña, un trabajador que ganemos en una organización en su lugar de trabajo, va a ser ante todo un gran golpe a los ajustadores que quieren venir a fondo en la próxima etapa. Y va a ser un refuerzo para los intereses de la clase obrera. ¿Con qué se van a encontrar los argentinos en diciembre de 2019, independientemente de quién gane las elecciones, ¿no? Porque el panorama, digamos, lo va a recibir quien lo reciba el 10 de diciembre, va a tener un panorama fijo en nuestro país. Bueno, la situación es un agravamiento de la bancarrota económica. No tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre para verlo. Digamos, vemos la realidad en los barrios, los comedores están cada vez más abultados de chicos que efectivamente necesitan un alimento, la situación de precariedad laboral es fenomenal. No tenemos que llegar al 10 de diciembre para tomar nota de que la situación es de una bancarrota. Pero puede agravar. Por supuesto, se puede agravar. El problema es que en la medida en la que se agrava, y es objetivo que se agrava, por los intereses de la deuda, sí, porque va a haber vencimientos que va a haber porque que pagar. Porque este dólar va a explotar en algún momento. Y porque la Argentina no tiene los recursos. Hoy en día no lo tiene, y el gobierno toma nota sobre esto y se da cuenta que tiene que ir a seguir saqueando a los trabajadores para obtener esos recursos. Entonces los trabajadores en esa situación tenemos que estar preparados. Este proceso político de anticipo es fundamental para que nos preparemos, para que nos organicemos los trabajadores y podamos enfrentar la etapa que se viene, que va a ser muy dura también. Violeta, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Maura. Que estés muy bien. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Sumate a la última etapa del plan de regularización de la Municipalidad de Salta y ahorra hasta el 70% de los intereses adeudados. Si debes impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro tributo municipal, acércate al CCM hasta el 31 de julio y ponete al día. Salta, tu ciudad. Continuamos con la política en debate y hoy con una visita muy especial. Él fue vicegobernador de la provincia de Salta, actual precandidato a senador por el Frente de Todos, Walter Guayar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Un gusto estar contigo. Un gusto para mí. Bueno, Walter, pareciera ser que hay una fractura en el Frente de Todos en Salta, porque bueno, una sola de las listas que se va a presentar en las PASO va a ir con lista completa, ¿no? A nosotros nos une un modelo de país y una fórmula presidencial. En eso estamos, creo, todos mancomunados y con el mismo esfuerzo, ¿no?
todos vamos a trabajar para que Alberto Fernández sea el presidente de los argentinos y Cristina Fernández de Kirchner sea la vicepresidenta de los argentinos, y un modelo nacional y popular se instale de nuevo en la República Argentina, construyendo de nuevo lazos fuertes entre el vínculo que debe ser la industria, el trabajador, los sectores del comercio, los emprendedores, los jubilados. Todos tienen que tener una posibilidad de desarrollo. Los jubilados tienen que tener una posibilidad cierta de contención, de poderse vivir dignamente, de si se enferman poder comprar un remedio. Todo esto no está pasando en el día de hoy. Cientos de miles de familias que no hacen las 4 comidas. Eso tiene que terminar el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre tiene que venir una reactivación del consumo interno, un posicionamiento del país para con el mundo, una renegociación de esta deuda monstruosa que nos va a dejar el gobierno nacional, y de ahí encaminarnos a empezar a fortalecer nuestros potenciales, ¿no? Que vuelvo a repetir, es la industria, el emprendimiento, el trabajador, los jóvenes. Mira, Walter, siempre lo comentamos como Abel, y en su momento cuando se dio esta noticia que nos sorprendió a todos de Cristina Fernández de Kirchner, que a pesar de ser ella, digamos, la líder de ese espacio, de haber entendido que la Argentina hoy estaba reclamando quizás otro protagonismo en la política nacional, y ella anunció su candidatura a vicepresidente, acompañada en este caso Alberto Fernández. Más allá de que Cristina, con estas acciones, luego de la presentación del libro, siguió ocupando la centralidad de la política argentina, pero a partir de allí es como que empezaron a sumarse muchas voluntades de distintos dirigentes y gobernadores del país que antes estaban tratando de conformar lo que se conoció en su momento como Alternativa Federal, y que después rápidamente, cuando se anunció eso, empezaron a buscar vínculo con Alberto Fernández, algún tipo de diálogo. Y la verdad que me parece que a partir de allí se abrió otro escenario en la política nacional, y hoy, como lo señalan todas las encuestas, unas más, otras menos, pero siempre lo ubican al binomio Fernández-Fernández como encabezando la intención de voto de los argentinos, y seguido Macri, aunque en el último tiempo es como que hubo un acercamiento de Macri, fruto de este veranito, viste, que se vive a nivel económico, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación de esto que está pasando en Argentina en estos últimos momentos? Sí, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner tenía el apoyo y el acompañamiento para ganar una elección, pero ella, como una estadista, como una persona que mira no solo el presente del país, sino el presente del mundo y hacia dónde tenemos que ir, ha evaluado que para gobernar la Argentina se necesita más consenso que para que uno gane una elección. Y vio en Alberto Fernández una persona que estuvo en una gestión que desendeudó el país, que llevó adelante muchos parámetros importantes de gestión, que supo estar a la par de Néstor Kirchner, que luego cuestionó y criticó a veces fuertemente a Cristina, y ahí tomó una fuerte decisión, ponerse candidato a vicepresidenta, pedirle al peronismo y a los sectores que acompañan a Cristina, acompañen a ese candidato a presidente y garantizar como vicepresidenta que el campo popular está vigente y que hay parámetros claros y concretos con los que se va a gobernar. Esto le dio una fortaleza a la fórmula, y esa fortaleza se ve reflejada en las encuestas. En cambio, lo que yo creo que se refleja como esto que mencionaste, veranito económico, la verdad que no es un veranito económico, porque siguen miles de argentinos sin tener la posibilidad de comer, los trabajadores con salarios por debajo de la inflación. El país está muy, muy mal. Lo que sí han logrado aquellos que lo han llevado al país a este desastre económico, han dicho, bueno, vamos a parar un tiempito de llevarnos las ganancias a través del movimiento del dólar, de llevarnos las ganancias a través de las tasas, y de llevarnos la ganancia a través de seguir aumentando los servicios, porque de las 3 maneras que se sacaron afuera la plata de los argentinos, y quedó una gran deuda en casi 300 millones de dólares para la Argentina, 300.000 millones de dólares para la Argentina. Entonces pararon. Ese parar es muy similar a lo que fue el debate Scioli-Macri. Un Macri mintiéndole todo a los argentinos a través de decirle a Scioli que él es el que mentía y se equivocaba, y después la cruda realidad es que todo lo que Scioli le dijo a Macri que iba a llevar adelante como política, la llevó adelante en política en perjuicio de los argentinos,
Y todo lo que le había dicho Macri a los argentinos que iba a hacer, no lo hizo. Bueno, hoy día esta es una mentira a través de los mercados. Los mercados ponen en su fórmula un 4 de copa inexistente en la política y los mercados dicen, lo vemos bien. Pero sí, hace 30 años que es más de lo mismo, es un gris insulso que no te llevaba a nada. ¿Por qué reaccionarían bien los mercados? Únicamente por una estrategia electoral, únicamente para volverle a mentir a la gente y decirle que está todo bien. Como esto del Mercosur con la Unión Europea, ¿no? Sí. Mentira más grande que eso, para ponerlo en el debate en una etapa eleccionaria, no hay. Si no me vengan con que no es solamente una maniobra electoral, porque el que se lograra llegar a un acuerdo entre el mercado europeo y Sudamérica significa que tienen que aprobar todos los parlamentos de los países europeos este acuerdo y todos los países sudamericanos. Eso puede llevar 10, 12 años. Tal Entonces cual. no es para esta elección, Sí. no es para el pronto. Y pongamos que el acuerdo estaría definido, que ya se podría poner en práctica. Ellos dicen los que se beneficiarían son la producción primaria. Y la producción primaria, que yo los creo inteligentes a los productores, la verdad que le crean es una vergüenza, porque esto, si se da, vuelvo a repetir, es 10, 12, 15 años para adelante, ya no sabemos ni cómo va a estar el esquema económico del país. Pero hacerle creer que los productores van a estar bien también deja otro mensaje, que están pensando solamente en un sector. Porque la producción primaria, si vuelvo a repetir, hagamos la hipótesis de que ya está el acuerdo firmado y que ya se puede comercializar nuestra producción primaria, la producción primaria podrá estar mejor, pero la producción primaria, a través de adquirir mejores tecnologías, sigue dejando gente sin trabajo. Nosotros tenemos que buscar, y ahí es pensar en un país que se industrialice y que genere trabajo, es pensar que la producción primaria se va a industrializar y recién va a salir a los mercados. Cuando hablamos de industrializar, ya todos saben que el mercado europeo tiene una industrialización mucho más potente que la nuestra, a costos más bajos, y entonces ya cuando hablamos de industrializado el producto, ellos nos cierran más empresas, nos dejan más gente sin trabajo. Mira, Walter, Esta es la verdad. la verdad, se nota que hay un blindaje de los factores de poder económico hacia el gobierno. Primero, en este mes de calma del dólar, porque vos fijate que el Fondo Monetario Internacional no existe antecedente en el mundo de países que hayan brindado tanta asistencia financiera como un salvataje financiero a su economía nacional. No hay antecedentes. No, por supuesto que no. ¿Esto qué te muestra a las claras? De que han blindado la posibilidad de que haya alguna corrida cambiaria, alguna corrida financiera, como ha venido sucediendo en Argentina en los últimos tiempos. De manera que hoy el Banco Central puede hacer frente a cualquier especulación en la materia. Así es. Ahora, lo que cabría preguntarse, ¿hasta cuándo el país va a sostener un dólar que muchos analistas dicen que es ficticio? Y con relación a lo que estás planteando del acuerdo con la Comunidad Económica Europea, y la verdad que no se entiende, ¿no? Pero la verdad que sí, ellos tienen un buen manejo mediático de la situación, porque hoy los argentinos están diciendo, che, qué bien, qué importante el acuerdo que se firmó con Europa, sin siquiera conocer cuáles son las cláusulas de ese acuerdo, Claro. digamos, los aspectos particulares de cada punto y sector de coma. la economía nacional, y sobre todo por lo que vos estás señalando, digamos, no hay mucho para brindar cuando Argentina solamente va a vender su producción primaria y ellos van a vendernos nuevamente después los productos industrializados, digamos. Digamos, cuando no se genera valor agregado en la producción primaria, no hay empleo. Y si no hay empleo en Argentina, no hay posibilidad que salgamos de la crisis económica que tenemos. Digamos, a partir de allí creo que lo que ustedes están planteando en materia de propuesta económica me parece que sería un paso importante a dar, de manera de que pensemos la Argentina del 2020, digamos, porque en el 2019, hasta ahora, todo fueron puros fracasos económicos y sociales. Pero es como vos decís, ellos están planteando una Argentina que puede llegar a mejorar de acuerdo a este convenio que no conocemos de aquí a 15 o 20 años. Pero la del 2020 tiene que empezar a pagar la deuda millonaria de este gobierno. Esa, la del 2020, tiene que pagar miles de millones de dólares ya en el 2020. Y la única industria y producción que tiene este concepto de gobierno liberal,
que nos gobierna hoy la Argentina, es cosechar del bolsillo de la gente. Ahí quieren ir a cosechar. Por eso quieren reformar la ley jubilatoria y llevarte la jubilación a 60, a 70 años, 75 años. Por eso, porque van a cosecharte a vos. Por eso quieren la flexibilización laboral, la reforma laboral en las leyes laborales, porque te van a cosechar a vos. Por eso van a ir cercenando la posibilidad de debate de paritarias para que tu salario siempre esté por debajo de la inflación y tu salario sea parte de lo que ayuda a pagar la deuda externa. Nada de que le van a sacar a la patria financiera o a las productoras de energía que se han vuelto mucho más multimillonarias de lo que eran con este gobierno. A ellos no le van a tocar el bolsillo. Vienen a tocarte tu bolsillo, vienen a cosecharte a vos. Y eso en el 2020, mientras te versen y te hacen estar contento diciéndote que un acuerdo que se firmó no se sabe qué, pero a la vez tienen que aprobarlo cada parlamento de cada país, tanto de Europa como los congresos de los países sudamericanos, las cámaras de los países sudamericanos, es para de aquí a 15, 20 años, 25 años. Pero no te están diciendo que a vos ya te tienen como producto a cosechar para pagar la deuda externa. A vos jubilada, a vos jubilado, a vos maestro, maestra, a vos trabajador, a vos desocupado, a vos, porque vos sos desocupado pero igual comés, cada vez que comés tenés que pagar impuestos. En ese impuesto te están sacando lo poco que tenés para pagarle a sus amigos. Esta es la única verdad. Y eso es en el 2020, no es de aquí a 10, 15 años. Así que tu voto define tu calidad de vida en el 2020 para adelante. Tu voto define si querés estar peor, si querés seguir siendo el aportante para que los ricos sean más ricos, para que las multinacionales a través de los créditos que nos han dado se las sigan llevando. Y bueno, el camino es seguir como estamos. Si vos querés el frenate de eso y querés empezar a adquirir de nuevo tus derechos, los que ya te supimos dar en alguna vez, si hay un gobierno que han desendeudado el país, es el de Néstor y de Cristina, y en ese estaba Alberto, por eso sabemos cómo desendeudar el país. Entonces tu voto tiene que ser a todos, justamente a este frente, a este proyecto popular y nacional, que tanto detractan la palabra popular. Te están detractando a vos cuando hablan mal del populismo y dicen así. Te están diciendo que ser popular es malo, o sea que ser elitista es bueno. Me parece que tenés que reflexionar más, tenés que analizar más profundamente y no dejar que te vuelvan a mentir, porque en el debate de hace 4 años te mintieron. Dice, no, hay un dicho que dice que el único animal que se tropieza en la misma piedra es el ser humano. Y parece que esta vez somos capaces de tropezar en un rocón, no en una piedra, en un rocón. Por último, Walter, también dirigiéndote a los salteños, ¿por qué tienen que votar por tu lista en las PASO que se avecinan? Porque vamos a garantizar que los derechos ya adquiridos no te los van a sacar, porque vamos a garantizar el rediscutir la deuda externa. No decimos no pagarla, porque eso sería utópico y mentiroso. Decimos rediscutir la forma de pagarla, los tiempos en pagarla y también pedirle explicaciones porque irresponsablemente le prestaron plata a un gobierno que estaba haciendo todo mal. Entonces, el que dio crédito tiene una responsabilidad y el que recibió el crédito tiene una responsabilidad. El que recibió el crédito lo tiene que pagar, pero el que dio va a tener que facilitar la forma de pagar. Pero para eso tenés que tener liderazgo, convicciones y saber a quién no tenés que perjudicar con el pago de esa deuda. Entonces, ahí es a donde nosotros te decimos que gane quien gane no es igual para vos. Gane quien gane no es igual para vos. Si gana el gobierno actual, para vos va a estar mucho peor la vida del 2020 para adelante. Si gana todo, si gana Alberto y Cristina, tenés una esperanza de que ya sabemos desendeudar el país, ya sabemos defender los intereses de los trabajadores, ya sabemos construir independencia y soberanía. Entonces me parece que con toda esa experiencia y ese bagaje que venimos de lo que hicimos bien, vamos a poder corregir lo que hicimos mal. Y en ese sentido, corrigiendo lo que hicimos mal, profundizando lo que hicimos bien, vas a salir beneficioso y vas a salir ganador. Por eso tu voto sirve, tu voto vale. Y tu voto debe ser para Alberto y Cristina, que es el que te posibilita un futuro mejor. Muchas gracias, Walter. Muchísimas gracias. Hasta el 31 de julio podés sumarte al plan de regularización de la Municipalidad de Salta, ahorrando hasta el 70% de los intereses de tus deudas. Podés hacerlo de contado, con efectivo o tarjeta y a través de un plan de pago hasta en 12 cuotas.
Salta, tu ciudad. Último bloque ya de la política en debate, estamos cerrando el programa el día de hoy, pero tenemos muchísimas cosas todavía para comentarles porque en temas económicos ha pasado de todo, ¿no? Entre eso seguramente que Mauricio Macri debe haber sentido su corazón un poco afectado porque este enamoramiento, ¿no?, va a tener que ponerlo en otro lado, digamos, ¿no? Sí, que tenía por sí. Christine Lagarde, que dejó finalmente el FMI para conducir el Banco Central Europeo. Así que bueno, ahí se va a tener que reacomodar. Bueno, claro, parece que la premiaron a Lagarde Sí. después del trabajo que hizo en Argentina, porque ellos están convencidos que el caso argentino, ¿viste?, la contribución del FMI ha sido para resolver el problema argentino de vieja data. Pero lo que no saben No saben qué pasó, digamos. ¿Qué pasó con ese? Que acá no se resolvió nada. Claro, ¿no? tal ¿Sí? cual. Lo que sí hay es, lo que sí se conoce y lo que sabe el mundo, que la mayor asistencia de todos los tiempos que haya recibido un país en el mundo en cuanto a blindar la finanza del Banco Central, no hay parangón en el mundo, digamos, de una asistencia similar que haya hecho el FMI a algún país extranjero, ¿no? Tal cual. El 44% de las acreencias del FMI está en manos argentinas, ¿no? Tremendo. Así que, bueno, mira, prácticamente gran parte de ese capital que posee el Fondo Monetario Internacional está con nosotros. Ahora, lo importante es saber qué es lo que pasó con ese préstamo, ¿no? Bueno, vos sabés que toda la asistencia que hizo el FMI a nuestro país sirvió justamente para estabilizar el precio del dólar. Bueno, no ha tenido mucho éxito porque, bueno, recién en este último mes se logró, como decíamos al principio, una especie de veranito en materia económica, porque hay una tendencia a la baja del dólar, hay una tendencia a la baja del riesgo país, hay bajas en las tasas de interés que estaban elevadísimas, digamos, pero siempre hay que contextualizar esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, una especie de veranito, hay una tendencia a la baja, pero hay que considerar de dónde partimos, digamos, ¿sí? Porque evidentemente no hubo en todo el gobierno de Mauricio Macri una mejora de las variables macroeconómicas en general, ¿sí? Todos estos indicadores han crecido considerablemente en la Argentina en los últimos años y sobre todo ha impactado muy fuerte en el bolsillo de los ciudadanos argentinos. Vos fíjate que lo que impacta la inflación descontrolada, este segundo semestre que tan prometido, digamos. Que no llegó nunca, no que llegó hasta nunca, ahora no apareció. Ya estamos en el último semestre de su gobierno. En el último semestre de su gobierno y todavía no llegó. O sea que imagínate lo que ha impactado en el bolsillo de los ciudadanos argentinos, ¿no? Seguro que sí. Bueno, como te decíamos, la mayor parte de este préstamo enorme que recibió la Argentina de manos del FMI se fue en pagos de deuda, en frenar el precio del dólar, que era lo que decía Fernando recién, en la salida de inversores extranjeros y la fuga de capitales del sistema financiero, ¿no? O sea que no ha servido para absolutamente nada, salvo para generarnos una deuda millonaria que, como decimos, va a comprometer a muchísimas generaciones, venga el gobierno que venga, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que se puede renegociar, y cuando hablamos de renegociar estamos hablando de renegociar en qué momento se paga esto, ¿no? Porque obviamente, claro, es algo que asumió nuestro país, independientemente de lo que pueda decir cada candidato. Seguramente en su momento se tendrá que pagar, por muy usuraria que sea, claro, la deuda, porque es un compromiso que adquirió Argentina, ¿no? Lo que tenemos que pensar y realmente preocuparnos los argentinos es ver qué es lo que va a pasar con la economía nuestra de todos los días después del 10 de diciembre de este año, porque la verdad que nosotros hoy nos alegramos por esta tendencia a la baja que tiene el dólar, en buena hora que así sigue, que se siga sosteniendo, pero para que sepan, nos alegramos de que también se haya un poquito estabilizado la tasa de inflación, pero lo que Argentina, el indicador de inflación de Argentina en un mes es el indicador de inflación
todos los países de América Latina en el año. Claro. O sea, no sé de qué nosotros nos podemos... Excepto Venezuela, digamos, pero... Bueno, sacando a Venezuela, pues sabemos que es un caso sí, aparte, un caso excepcional y como particular. decía, Alberto Fernández estuvo haciendo declaraciones también en ese sentido, ¿no? Y entre las cosas que mencionó fue: Argentina se parece más a Venezuela con Mauricio Macri que con Cristina Kirchner. Porque siempre se quiso, digamos, tejer o llevar todo lo que era el discurso oficial hacia ese lugar, ¿no? Diciendo, bueno, si el kirchnerismo continuaba, lo que iba a pasar, íbamos directo a ser Venezuela, ¿no? Lo real, y creo que el apagón también fue una muestra de lo que ha pasado con esto, el apagón que hemos vivido el 16 de junio, son las declaraciones de Alberto Fernández, ¿no? Clarísimo en lo que decía, en lo que mencionaba y en la lectura que hacía de por lo menos lo que es la actualidad del país, más allá de que ya en los spots de campaña Mauricio Macri sigue alentando y sigue diciendo, bueno, ya como que pasó lo peor y después de seguir dando pasos firmes, van a ocurrir cosas mejores. Ahora está mostrando el acuerdo que se logró con la Comunidad Económica Europea, digamos, como un gran logro de esta gestión. Que no está cerrado aún. Obviamente que todavía no está cerrado, todavía falta conocer cuáles son las cláusulas particulares, específicas por cada sector de la economía nacional, cómo nos vamos a integrar con la Comunidad Económica Europea. Lo que sí tengo que decir, Mabel, es que siempre es muy importante para cualquier país del mundo, y aquellos países que están trabajando en bloque económico como nosotros, en el marco del Mercosur, siempre es muy importante arribar a convenios con otros bloques económicos, y sobre todo si se trata de la Comunidad Económica Europea, que es el movimiento anual de la economía de ese bloque, que es la segunda en importancia en el mundo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a alegrar de que Argentina pueda avanzar en un convenio con la Comunidad Económica Europea? Lo triste de esta historia es de que primero, como te dije, no se conocen cuáles son las cláusulas específicas, de qué manera nosotros nos vamos a integrar, y además siempre la integración no puede hacerse de una manera boba, de una manera poco inteligente. Vos fijate que cada vez que Estados Unidos sale a negociar algún acuerdo comercial con los países del mundo y sobre todo en los últimos tiempos que estuvo negociando mucho con China, porque la incidencia que tiene la economía china en el mundo es muy importante, pero ya lo dijo Trump, digamos, ellos acuerdan con aquellos países que permiten justamente un comercio, de libre comercio en ambos países, de los productos de ambos países, pero van definiendo sector por sector de la actividad económica para ver cuáles son los beneficios que trae aparejada esa integración, pero por sobre todo cuidando el empleo nacional. ¿Y cómo uno se va a integrar al mundo de una manera tan boba que justamente cada vez haya menos empleo en la República Argentina, digamos? Entonces, la integración debe hacerse, por supuesto, porque nosotros vivimos en una economía totalmente globalizada, en un mundo capitalista, en un mundo globalizado, y que la integración trae aparejado justamente, debe traer aparejado un mayor crecimiento económico, pero debe hacerse en términos que convengan a los intereses de la República Argentina. De todas formas, como decía Fernando, esto todavía no está cerrado, hay que tener acuerdos no solamente de nuestro país, sino de todos los otros países que van a estar participando, o sea que puede ser un proceso muy largo, ¿no? Algunos plantean que hasta se puede llevar adelante durante muchos años, así que ni siquiera sabemos si el próximo gobierno, del signo político que sea, lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos para mencionar tiene que ver con las encuestas que han salido después justamente de que se dieran a conocer este cierre de listas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por lo menos hay 4 encuestas que se han llevado adelante, siguen marcando y siguen poniendo énfasis en lo que es el triunfo, por lo menos hasta ahora, de la fórmula Fernández-Fernández, pero con ventajas que se van achicando, ¿no? En realidad, esta suerte de veranito, como vos decías, económico, por lo menos de las últimas semanas, este descenso relativo de la inflación que sigue siendo alta, pero que bueno, da una suerte de respiro
respiro en este último tiempo, lo que ha marcado es una imagen positiva de Mauricio Macri, que vuelve quizás a reinstalarse, ¿no?, de alguna manera en la escena política, con la figura de Pichetto seguramente, que habrá traído nuevos aires a Juntos por el Cambio. Así que bueno, esto es lo que están diciendo estos nuevos datos, ¿no? De todas maneras, Mabel, independientemente de las consultoras que vos señalas y de las que se van conociendo a medida que van saliendo a la luz, todos muestran, digamos, siguen mostrando al frente de Todos Adelante, Sí. segundo a Juntos por el Cambio. Lo que sí se evidencia es que la distancia que había en encuestas anteriores se ha ido achicando, a favor, obviamente, de Juntos por el Cambio. A partir de estas cuestiones que vos estás señalando, digamos, de que hace un mes que hay una cierta estabilidad en materia financiera en la Argentina, y que obviamente ha traído alivio al gobierno nacional. Lo que sí, lo que debemos pensar es si esto hay que poner en una balanza sobre toda la gestión del ingeniero Mauricio Macri, ¿sí? Y bueno, y hay que ver si la gente valora eso, o valora en definitiva que esto que Macri insistía de que era necesario ajustar, para que se logre, digamos, una estabilidad a futuro desde el punto de vista financiero, y luego un crecimiento y un desarrollo social. La gente lo termina apreciando de esa manera. O si efectivamente han ajustado tanto, que la gente dice, no, ya basta de ajuste, dejen de hacer que el ajuste recaiga sobre los sectores más vulnerables de la sociedad argentina y empiecen a pensar en otro esquema económico que justamente lo que propicie es ponerle mayor plata en el bolsillo a los argentinos, que con eso se reactive el consumo, que se reactive la producción nacional y que se pueda volver a un nivel de crecimiento que permita pensar a futuro en un mayor desarrollo social, ¿no? Seguro que sí. Bueno, hasta acá se habla de la profundización de la polarización, ¿no? Esto que marcábamos se sigue dando, todavía es evidente. Se habla también con estas cifras más cercanas de la posibilidad de un eventual balotaje, pero dicen que si esta polarización llega a profundizarse puede haber triunfo en primera vuelta, ¿no? Mira, la proyección es muy lejana incluso, porque ni siquiera hemos pasado, ni siquiera hemos iniciado lo que es este camino hacia las PASO. Recién en la jornada de ayer empezaban a salir estos spots electorales, estos segundos cedidos, ¿no?, que existen en la televisión, justamente que permiten emparejar un poco por ahora lo que son estas campañas, ¿no?, a pesar de que hubo revisiones también en este sentido. Bueno, así que dicen que por ahora no levantan demasiado las alternativas que están fuera de esta grieta, de esta palabra que acuñó en su momento Jorge Lanata, y la clave nuevamente van a ser los indecisos, ¿no?, captar ese voto que por ahí todavía anda suelto. Justamente, a partir de ese análisis que estás haciendo, es que sorprende que siempre se diga que no levantan cabeza las otras alternativas políticas. Lo que todavía es cierto es que hay más de un 40% del electorado nacional que no está decidido por quién votar. Entonces, ahí es como que cobra fuerza la posibilidad de que voten por una tercera opción, digamos, por un camino distinto que el que está construyendo hoy La Baña con el gobernador Urtubey. Digamos, las posibilidades de ellos están justamente en que este porcentaje alto de indeciso pueda luego volcarse hacia su propuesta, ¿no? Y a propósito de eso, ¿el gobernador estuvo visitando la provincia de Misiones, Fernando? Tal cual, el gobernador Urtubey visitó el día viernes la provincia de Misiones. Primero estuvo en la ciudad de Oberá, donde participó de un debate ahí en la Universidad de la Facultad de Ingeniería, de la segunda ciudad en importancia de Misiones, luego de Posadas. Luego se trasladó a la ciudad de Posadas, donde firmó un convenio con el gobierno para que se implemente en la provincia de Misiones un módulo de gestión que en la provincia de Salta ha tenido unos resultados muy positivos, todo lo que tiene que ver con el trabajo que viene realizando a Primera Infancia, con el Ministerio de Primera Infancia en la provincia, que inclusive ya ha sido exportado a otros países, y bueno, ahora se está pidiendo ese modelo en varias provincias y ahora se ha logrado avanzar en la provincia de Misiones. También ha hecho una presentación
Urtubey visitó, la escuela de robótica de la provincia de Misiones, que es donde se van evidenciando muchísimo avance en la materia, y luego hizo una presentación de todo lo que tiene que ver con la oferta turística de Salta, allí en la provincia de Misiones. Bueno, y también decía esto, con este material nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Los únicos que están opinando hoy son los que están dentro de esa grieta. La gran mayoría de la gente tiene que salir a laburar, tiene que salir a conseguir, a ver cómo llega a fin de mes esto. Es que en definitiva es una discusión de poder y de política. Yo, ¿sabes qué creo? Es un mundo una Argentina que está terminando, en un mundo que ya terminó, y que hay que construir una Argentina nueva, de verdad. Entonces, es un proceso que va a llevar un tiempo. El secreto está en el camino. Lo primero que hay que hacer es no traicionar tus convicciones. Vamos para adelante, las cosas se van a dar. Yo creo que antes de lo que piensan, pero cuando se den, se deben dar. Vale, gracias Juan Manuel. Por favor.